Amén. En el nombre de Jesús estamos aquí este día y en el nombre del Señor también vamos a orar para suplicarle su orientación, su entendimiento y su unción sobre lo que Él quiere compartir con nosotros en este día. Oremos entonces al Señor. Padre amado, queremos rogarte por amor a tu nombre, que nos concedas de tu gracia en este día, Señor, para oír de tu corazón y que nada de nuestra carne sea mezclada o prevalezca, nada, Señor. Por favor, fortalécenos y que el entendimiento que solo viene a través de la inspiración de tu Santo Espíritu sea en esta hora. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo rogamos. Amén. Gracias a Dios que podemos compartir con ustedes este mensaje. Y este versículo que quiero leer ahora es un versículo muy conocido probablemente para todos aquellos que han vivido bajo la influencia de las fechas en cuanto a la venida del Señor. Entonces, leamos juntos lo que dice en el libro de Amós, capítulo número 3, y vamos a leer el verso 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Muy bien. Este pasaje, Amós 3:7, pues ha sido muy trillado, principalmente en el medio profético, en relación a la escatología, y todos aquellos que se consideran profetas, se sienten hasta pues privilegiados de que el Señor va a estar siempre limitado a sus acciones porque tiene que revelarle primero su secreto a los siervos, sus profetas, porque Él mismo se comprometió con su palabra. Bueno, tenemos que entender un texto con su contexto, como hemos mencionado otras veces. Veremos que este versículo no está diciendo que el Señor va a hacer algo y por fuerza va a tener que indicarle a los profetas. No, eso no es lo que dice el versículo. No, mano, pero así dice. El Señor no hará nada, ninguna cosa. No, tenemos que entender el contexto y veremos que esto aquí se refiere a lo que está mencionado en los primeros versículos del capítulo número 3. Así es que vamos a leer juntos, porque otra vez, si nosotros solo oímos una parte del mensaje que una persona está hablando, o solo oímos un comentario sobre sus actitudes, sus acciones, probablemente nosotros vamos a formarnos una idea equivocada de esa persona, ¿verdad? O sea, no lo vamos a conocer. Solo por un comentario nosotros no sabremos realmente si él es así o dijo eso exactamente. Tenemos nosotros que conocer un poco más de las circunstancias, conocer un poco más de la persona, y de esa forma nosotros podremos ya tener una opinión mejor formada y probablemente nos daremos cuenta que lo que hemos oído no está correcto, juzgando a determinada persona o a determinado hombre. Por eso es importante también que en las propias Escrituras nosotros no tomemos un texto, un versículo totalmente aislado de su contexto, ¿verdad? Yo he visto eso mucho en la iglesia, principalmente cuando nosotros queremos establecer una doctrina, cuando queremos establecer una conducta dentro de la iglesia, cuando queremos llevar al pueblo por determinada postura, ahí es donde aislamos un versículo, ¿verdad? Y lo tiramos del contexto, y ahí es donde podemos estar enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y no lo que viene del corazón del Señor. Así es que veamos aquí
en el capítulo número 3, verso número 1 y 2, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová. Vengan ustedes, el Señor no hará nada, dice, sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y ahora comienza diciendo: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Aquí hay una palabra que no está a favor del pueblo, sino está en contra de ellos. ¿Por qué? Aquí dice: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Eso significa las 12 tribus. El Señor estaba en contra de ellos en los días de Amós, en los días en los cuales el pueblo ya vivía por muchos siglos dentro de la tierra prometida, pero se habían desviado por completo. Cuando Noé oyó la palabra del Señor, el Señor lo bendijo y lo salvó. Pero antes de que viniera el diluvio, el Señor dijo en Génesis 6 que toda la tierra estaba corrupta. Los hombres se habían desviado por completo y todo pensamiento del corazón de ellos era el mal. Sin embargo, después de haber sacado a la familia de Noé, y ellos comenzaron a poblar otra vez el mundo, se establecieron en determinado lugar, y entonces cuando se multiplicaron ellos, los hombres, dice que se determinaron a hacer una torre, y que llegara hasta el cielo. Imagínense, esa familia de Noé, descendientes de Noé, que salieron de aquel desastre, de aquel juicio universal, ahora están otra vez desviándose del Señor, de tal manera que el Señor tuvo que confundir las lenguas de todos, la lengua que a todos hablaban, ¿verdad?, que era una en todo el mundo conocido en esa época, los confundió y allí cada uno comenzó a hablar lenguas diferentes. El Señor tuvo que también caer en juicio en esa ocasión. Y aquí ahora su pueblo, que recibió la ley, que recibió los mandamientos, que tenían el templo y que tenían sacerdotes y que tenían comunión con Dios y todo, ahora están desviados y el Señor les revela que juicio va a caer sobre ellos. Y dice aquí: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Cuando está hablando he conocido, está hablando de tener una comunión con ellos, de tener una relación con ellos. Porque el mismo Señor dice: a ningún pueblo yo me manifesté como me he manifestado a Israel. Y el propio Moisés reconocía que ningún pueblo en el mundo, su Dios vino y los libertó del lugar de esclavitud y los llevó personalmente, digámoslo de esa manera, porque así sucedió hasta la tierra prometida. O sea, lo que el Señor manifestó fue un amor profundo, un cuidado, una protección y una dirección clara para su pueblo, porque Él había escogido ese pueblo para sí, para que anduviera con Él, para que tuviera comunión con Él. Sin embargo, dice: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Lo que implica esto es que a la luz de recibir privilegios, cuando somos escogidos, cuando se nos da la bendición de su nombre sobre nosotros, cuando se nos da la presencia de su Espíritu, cuando se nos da la bendición de su palabra, cuando se nos revelan sus secretos, eso no es solamente un privilegio, eso no es solamente una bendición, es también una responsabilidad. Porque aquel que se le da, más se le será demandado, dice, ¿verdad? Al que se le da poco, pues se le va a demandar poco. Al que se le da más, más le será demandado. Entonces, todos los privilegios y toda la bendición que Dios había derramado sobre Israel implicaba también que no solamente la responsabilidad era mayor, sino también el castigo iba a ser más pesado. Bien, dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo número 4,
Si ustedes me acompañan. Primera de Pedro, capítulo número 4, y el verso 15 al 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, está hablando a los cristianos. Ustedes son cristianos, no pueden padecer como homicidas, porque eso quiere decir que ustedes no están viviendo de acuerdo al camino de Dios. Porque como cristianos no podemos padecer como cristianos por dar un buen testimonio, ¿verdad? Porque nos persiguen debido a que el nombre del Señor está en nosotros, pero no porque hemos actuado mal. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, imagínense, o sea, un cristiano, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por metido. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice. O sea, si estamos padeciendo porque estamos dando testimonio de una vida correcta, de honradez, que no aceptamos soborno, que no aceptamos, que no vendemos nuestra alma por dinero, por vivir mejor, por tener riquezas o propiedades y vendemos nuestra honradez, ahí sí estamos mal. Pero como cristianos, porque la palabra de Dios está en nuestros labios, porque nuestra conducta declara que la conducta de los demás está incorrecta. Dice aquí, si padecemos como cristianos, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso, dice. Bendito sea el Señor. Ahora, vean ustedes, porque es tiempo, dice, fíjense, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo que está diciendo es confirmando lo que Amós capítulo 3, versículo número 2 dijo, o está registrado aquí, ¿verdad? El juicio comienza por la casa de Dios. La bendición de Dios comenzó por la casa de Dios. Primero se les anuncia a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después a los gentiles. Pero cuando no cumplen, cuando rechazan el mensaje, el juicio primero comienza por Israel, después con los gentiles. O sea, lo que está diciendo aquí entonces es que cuando alguien recibe esa bendición de Dios, ese privilegio, al no cumplir de acuerdo al camino del Señor, algo difícil puede venir para su vida. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, porque somos la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, la destrucción para aquellos que no quieren obedecer también va a ser dura, pero va a ser después, no antes. Porque antes es a aquellos que tienen la luz, aquellos que recibieron el entendimiento. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos realmente estaban se habían desviado, estaban viviendo en total iniquidad, ¿verdad? Como vemos también en el libro de Proverbios, en su capítulo número 11, ustedes me acompañan ahí, Proverbios 11, y en el versículo 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, ¿verdad? Ciertamente el justo será recompensado, no solamente la justicia, ¿verdad? Cuanto más el impío y el pecador, o sea, aquel que se desvía, también va a recibir justo juicio, ¿verdad? Es lo que dice también en Hebreos capítulo número 12, hablando de los hijos de Dios. Cuando hay disciplinas, porque el Señor corrige a sus hijos, no los va a dejar sin disciplina. Dios no va a decir, es que este es mi hijo, yo no le voy a hacer nada. Este es mi hijo, yo no le voy a cobrar lo que debe. No, no, no. Tenemos que aún ser más correctos con los de la propia casa. Si no somos justos con los de la propia casa, entonces estamos realmente viviendo en una injusticia total. Entonces, aquí el contexto de Amós es de iniquidad, de pecado. Entonces, cuando la escritura, pero el versículo número 3 es determinante, porque desde aquí en adelante, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 6, el profeta Amós habla de 6, o mejor dicho, registra 6 frases, o podemos decir así, 6 parábolas, 6 expresiones, ¿verdad?,
que lo que harán es revelar el verdadero contenido del versículo 7 y 8. Son 6 aseveraciones verdaderas que refuerzan ese contenido y que también van a despertar la conciencia del pueblo de Dios de que Dios, el Dios de Israel, el Dios nuestro, tiene control soberano sobre todos los asuntos de los hombres. Aquí encontramos esas 6 antes de que les diga algo aquí. La primera dice en el verso número 3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, la primera aplicación de este texto, de acuerdo a su contexto, no es el marido y mujer. ¿Se aplica? Sí. Pero aquí el contexto es Israel y Dios. O sea, se suponía que el Señor sacó al pueblo de Israel para que anduviera junto con el Señor. Como Él mismo dice, yo soy tu marido. El Señor habla de la iglesia como la novia, ¿verdad? La futura esposa. Y también habla de Israel también como su esposa, que en el libro de Jeremías encontramos que le dio también carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ella violó el pacto, porque ella violó la alianza fornicando con muchos dioses. Entonces hubo una violación de la unidad, del acuerdo, de la alianza, del pacto que había. Entonces el primer asunto es que el pueblo de Israel, y hablando hoy en día de la iglesia, no están andando juntos con su Dios. Por eso él dice la primera parte aquí, la primera aseveración verdadera es, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? No van a andar. Y así como yo no voy a poder andar con ustedes, ustedes tienen que aprender a andar conmigo. Noé anduvo con Dios, caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y dice después que él dio testimonio de haber agradado a Dios y el Señor se lo llevó. Ustedes pueden ver entonces que nosotros también tenemos que aprender a caminar con el Señor. Caminar no significa simplemente seguirlo, no, significa estar de acuerdo en sus pensamientos, obedecer también sus mandamientos, es aceptar su forma de vivir, su estilo de vida. Obviamente se entiende también lo mismo entre un marido y mujer. Ellos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Cualquier decisión deben estar de acuerdo. Si van a comprar tal asunto, deben estar de acuerdo. Porque cuando alguien hace algo independientemente del otro, ¿qué sucede? Ahí hay un problema. La persona, el cónyuge, va a estar molesto, insatisfecho y probablemente va a pelear, va a tener una contienda con el marido o con la esposa debido a que no le consultó o por lo menos no le preguntó. Cuando están hablando de que los dos andan de acuerdo, no significa, o mejor dicho, deja a un lado toda posibilidad de independencia. Nosotros no podemos vivir independientes de Dios. El pueblo de Israel, pues, cuando se desvió de su pecado, cuando se desvió por su pecado, comenzó a vivir independiente de Dios. Entonces Él les dijo, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues nosotros ya no estamos más andando juntos porque ustedes no están de acuerdo conmigo. Ustedes están viviendo de acuerdo al estilo de vida de ustedes, están adorando sus propios dioses, están haciendo y viviendo como quieren y no según las órdenes que yo les he dado. Entonces aquí la primera aseveración es dada prácticamente para que el pueblo de Dios entendiera que no estaban juntos, no estaban andando juntos. Muy bien, pero también eso se puede aplicar legítimamente a cualquier tipo de relación humana, la relación conyugal, por ejemplo, como ya en breve hemos hablado del asunto. Marido y mujer, si piensan en determinado tema o están discutiendo de algún asunto que no se ponen de acuerdo, es muy sencillo resolver el problema. Lo único que tienen que preguntarse es qué Dios dice del asunto. Porque en todo matrimonio hay 3 vértices. El marido, la esposa, y el vértice principal es Dios.
Ese es un triángulo, el triángulo de la familia, el triángulo del matrimonio. Dios debe estar arriba de los dos. Entonces, estos dos van a estar de acuerdo, marido y mujer, debido a que Dios dice tal cosa y los dos aceptan la determinación divina. Pero no solamente en las cosas espirituales, también en el manejo de las finanzas tienen que estar de acuerdo. No pueden simplemente estar haciendo cada uno lo que quiere y viviendo como quiere y hay insatisfacción. No, hay un momento en el cual se puede dividir o hasta llegar al divorcio. Según entiendo, en los países más desarrollados en el mundo, como Finlandia, como Suecia, como Noruega y otros países de Europa, Estados Unidos también, hay la tasa de divorcio es altísima. La razón es la independencia femenina. La mujer es tan independiente y ellas son también muy exitosas en sus trabajos, estudiadas de universidad. Entonces sus salarios son a veces mayores que los salarios de los hombres, y cuando ellas quieren casarse, son muy exigentes en poder buscar una pareja, un hombre que pueda realmente estar al nivel de ellas. Y si no sucede, ahí vienen los problemas y todo, pero como también son personas muy solitarias, muy independientes, hacen sus cosas según sus propias decisiones, entonces cuando llegan a un matrimonio, ahí viene el conflicto, porque el otro también tiene sus ideas, el otro también tiene su temperamento, tiene su cultura, digámoslo así, aunque sean de la misma cultura, pero viene de una familia distinta, sus costumbres, en fin, todo eso hace que, dice, la tasa de divorcio sea muy alta por la insatisfacción. Entonces, si no estuvieran de acuerdo, no pueden andar juntos dos personas. Pero también esto tiene mucho que ver también en la iglesia. Tenemos que estar de acuerdo con nuestro pastor. En el mundo social tenemos que estar de acuerdo con nuestra sociedad. Si no estamos de acuerdo, pues vamos y vivamos con otra sociedad, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo, es por alguna razón, tal vez porque la sociedad esté muy entregada al pecado, entonces hay una razón. Pero también en negocios, en cuestiones económicas, en unidades, en sociedades, en empresas, los socios deben estar de acuerdo. Por eso es que hay contratos. Tenemos que estar de acuerdo con esta cláusula y esta otra cláusula y esta otra, porque si no, vamos a tener serios problemas. Entonces, eso es lo que Dios está estableciendo. Pero en último lugar, y es el contexto realmente, está hablando que el profeta que va a profetizar la palabra que Dios hable, debe estar en unidad con él. Por eso es que leemos aquí, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, como hemos estado diciendo, ¿a qué se refiere ese no hará nada? ¿Será que Dios no va ni siquiera a determinar que Luisito se mueva de aquí de Guatemala a Brasil, y entonces Él lo va a tener que revelar a sus siervos los profetas para que todos se enteren de lo que el Señor está haciendo? No, no se refiere a movimientos, digámoslo así, insignificantes como una persona trasladándose a otro país, ¿verdad? Por otro lado, Dios no está limitado a actuar solo porque no hay un profeta, porque no es cualquier profeta, ¿verdad? Es un profeta del Señor que está en la intimidad con Él. Sin embargo, hay otro aspecto muy importante en esta situación. El contexto aquí es juicio. Cuando dice no hará nada, está hablando de juicios. Cuando Él va a derramar juicios sobre Israel, como está diciendo aquí, os castigaré por vuestras maldades. ¿Se dan cuenta? Entonces Él no va a derramar ningún juicio sobre la tierra, Él no va a derramar ningún juicio sobre Israel sin antes revelarlo a sus profetas. ¿Por qué? Ahí hay dos aspectos muy importantes que en breve los trataremos y voy a tratar de avanzar. Pero veamos esas 6 aseveraciones verdaderas que el Señor establece aquí
¿verdad? Y que ya estamos entendiendo que cuando dicen no hará nada, está refiriéndose a los juicios. Por eso es que encontramos en el libro de Apocalipsis las 7 trompetas, las 7 copas, y él está hablando claramente de lo que va a suceder en la tierra en los últimos tiempos, y los cataclismos y los fenómenos naturales, los terremotos, todo lo que va, los maremotos que va a venir sobre todas las naciones, ¿verdad? Las placas en Egipto no sucedieron a través, a trochimochi. No, cada una de ellas primero fueron dadas paulatinamente. Y vamos a ver por qué. Y por otro lado, fueron reveladas a un profeta. ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Y fueron dichas a través, porque Moisés se convirtió en la boca de Dios, ¿verdad? Porque el profeta es la boca de Dios, aquel que es utilizado para dar el anuncio, ¿verdad? Pero se refiere a un juicio. Él no va a derramar un juicio sobre la tierra sin que lo revele a sus siervos los profetas. Se los voy a demostrar ahorita en unos instantes. Pero aquí dice en el verso número 4, la segunda aseveración verdadera: rugirá el león en la selva sin haber presa. ¿Qué está diciendo? Que hay un objetivo de parte del león, ¿verdad? Ahí está la presa, él tiene hambre, y entonces lo que va a hacer es rugir. Y cuando el león ruge, cuando él está cazando, lo que sucede es que los estudiosos saben que ese rugido, pues saben lo poderoso que es el rugido de un león, ¿verdad? Lo que hace es infundir miedo en la presa para congelarla, ¿verdad? Que comience tal vez a inmovilizarla, que no pueda ni correr, o si corre debido a que es muy veloz, ya sus pensamientos y para dónde va a ir se le pone una locura. De todos modos, el rugir tiene un objetivo, es intimidar al enemigo, o sea, en este caso, a su presa. Dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Lo que está hablando también es que el Señor, cuando Él va a rugir, por eso dice en el verso número 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Verdad? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3:7 es importantísimo para los famosos profetas, pero en el verso número 8 es la base del verso número 7. El verso número 8 de Amós 3 es más importante que el versículo número 7. ¿Por qué? Porque en el verso número 8 se está prácticamente declarando que todo profeta va a hablar porque Dios habló. O sea, todo profeta se verá prácticamente empujado a dar el mensaje porque Dios quiere que él lo haga. Pero no se refiere propiamente a cualquier cosa que el Señor va a hacer. No. Se refiere a los momentos cuando Él derrama su juicio sobre esta tierra. Cuando Dios ruge, cuando Dios habla, dice el león de la tribu de Judá, ¿qué profeta no va a obedecer? ¿Qué profeta se atreverá a quedarse mudo o a no decir nada? No, el mismo Señor lo va a inducir. Entonces, el capítulo 3, versículo 7 de Amós, están supeditados principalmente, o sea, en importancia está debajo de Amós 3:8 y Amós 3:3. ¿Qué es Amós 3:3? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, ¿verdad? Ni su pueblo ni cualquier profeta va a profetizar lo que Dios diga si él no está andando con Dios. Si él no está en la intimidad con Dios. Es lo que muchas veces el Señor le lo dijo al profeta Jeremías, lo vamos a ver más adelante, no ahora. El Señor le dijo que los profetas falsos estaban hablando profecías falsas, lo que él no había hablado. ¿Cómo es que algunos se pueden atrever a hacer eso? Es por pura altanería, orgullo o vanidad o engaño de espíritus inmundos. Porque él está diciendo ahí, ellos están profetizando mal, porque si ellos, dice, fíjese el Señor al Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos oirían mis palabras y darían el mensaje correcto. Entonces, se dan cuenta que Amós 3:3 es la base de Amós 3:7.
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora, no es una cuestión que Dios se ponga de acuerdo con su profeta, no. Es el profeta que se pone de acuerdo con Dios. Dios no depende del profeta, es el profeta que depende de Dios. ¿Verdad? Porque el verso 8 otra vez, el 3.3 y 3.8 de Amós es lo principal de 3.7. No hará nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios ruge, lo que quiere decir es que cuando Dios da su mensaje, aquellos que son verdaderos profetas lo oirán, que están en la intimidad con Dios, que tienen su corazón unido con Dios, que su corazón está acompañando los secretos del Señor, los planes de Dios o el plan de Dios, van a poder oír claramente y declarar lo que Dios está diciendo. Entonces, aquí encontramos esta parte importantísima. Por otro lado, también Israel debía entender que todos los mensajes que los profetas anteriores habían declarado desde la antigüedad, los verdaderos profetas han dado siempre los mismos mensajes. Ellos han tenido en común los mismos mensajes. Eso quiere decir que la unanimidad en el mensaje de los profetas evidencia que el mensaje viene de un mismo autor, de una misma voz. Y evidencia que el mensaje de estos profetas, debido a su unanimidad, es un mensaje verdadero, que no es falso. Sin embargo, el pueblo de Dios prefería oír a los profetas falsos. ¿Por qué? Porque ellos les profetizaban cosas buenas, como Sedequías, que no quería oír al profeta Micaías, porque solo me profetiza mal, le dijo él al rey Josafat. Métanlo preso hasta que yo regrese, porque yo voy a regresar de la guerra. No regresarás, le dijo Micaías, morirás ahí. Y así sucedió, pero él no quería creer, ¿verdad? Ellos, según dice aquí en el libro de Amós, capítulo número 2 y verso 11, dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros distes de beber vino a los nazarenos, o sea, deslealmente, cosa que no se debía hacer, ¿verdad? Les dieran vino para que rompieran su voto. O sea, eso ya los desvirtuaba por completo. Y los profetas mandaste diciendo: no profeticéis, pero no a cualquier profeta, sino a los profetas que tenían el mismo mensaje. ¿Cuál mensaje? Si ustedes no se convierten, destrucción vendrá. Si ustedes no se convierten, a pesar de que ustedes son el pueblo de Dios, son hijos de Dios, Dios los escogió para que sean una familia peculiar, castigo va a venir, y mayor que de los gentiles, si no se convierten. Ese tipo de mensaje no era agradable para el pueblo de Dios. A esos profetas, dice, les decían: cállate la boca, no profetices estas cosas. Qué increíble. Dice aquí también en el libro de Amós, capítulo 6, dice, verso 1 y el verso 3: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Verso 3: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Hay en el pueblo de Dios gente que prefiere vivir en pecado, y obviamente ese es el trono de iniquidad, la silla de iniquidad o de pecado, y prefieren dejar a un lado el mensaje que el Señor estaba hablando a través de sus profetas. Sucedió con Jeremías, cuando el pueblo de Israel, después de que fueron llevados cautivos todos a Babilonia, el rey de Nabucodonosor ordenó que Jeremías podía quedarse en la tierra o se podía ir con ellos, que él escogiera. Imagínense, el siervo de Dios que había sufrido por tantos años por el pueblo de Dios, viviendo en mazmorras, viviendo o estando preso en patios, en cárceles de algunos por ahí, hasta del rey, y en pozos, ¿verdad? A él le fue permitido escoger donde quería. Y él prefirió quedarse, ¿verdad? Si él se iba a ir a Babilonia, él hubiera vivido allá de maravilla, pero él prefirió, como Moisés, ser el vituperio de Cristo que las riquezas de los babilonios.
¿Qué sucedió entonces? Cuando estaban allí, el pueblo de Israel se acercó, los que habían quedado, ¿verdad? Los que habían quedado se acercaron a Jeremías y le preguntaron, por favor, consulta a Dios si nosotros debemos ir o no a Egipto. ¿Qué sucedió? Jeremías fue a consultar al Señor, trajo una palabra y les dijo, miren, no desciendan a Egipto. El Señor ha dicho que no debemos hacerlo. ¿Qué dijeron? En el capítulo 43 y verso 2 dice, no te ha hablado el Señor. Eso sí no lo dijo el Señor. Vámonos. Y se fueron a Egipto y lo terrible es que también se llevaron a Jeremías para Egipto. Castigo fuerte cayó sobre ellos también en Egipto. Perecieron los que se fueron para Egipto. Dios no hará nada en relación a los juicios que caerán en esta tierra sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Yo les voy a dar aquí dos ejemplos, pero importantísimos para que entendamos qué es este concepto. Pero terminando aquí, dice en rugirá, verso 4, rugirá el león en la selva sin haber presa. Tercero, dará el leoncillo, el joven león, su rugido desde su guarida si no apresare. O sea, lo que está diciendo es que cuando ya tiene la presa en la cueva, porque lo que hacen, o en la caverna, el león macho, después de comer lo que él necesita, también puede llevarse la presa, arrastrarla y llevarla a la cueva donde están los cachorros, los leones pequeños, para que también ellos coman, pero ahí también van a rugir, como los perros cuando están con su comida y no quieren comer, ahí están rugiendo, pero pues van a rugir porque ahí está la comida. Lo que está diciendo ahí es que cada asunto tiene, cada causa tiene un efecto, ¿verdad? Dice el verso 5, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Si el ave cayó en la trampa, es porque alguien colocó esa trampa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nadie va a hacer nada si Dios no lo permite. Dios no va a hacer nada sin revelarlo a los siervos de los profetas. ¿Por qué? Porque es claro que Él está determinando algo y por pura misericordia, no es porque Él sea limitado, por misericordia de la gente, de su pueblo principalmente, y por amor a su pueblo, Él declara lo que Él va a hacer. Mas, cuando es una cuestión de juicio, no necesariamente todos van a saber. Por lo menos el profeta lo va a saber, y si él es inducido a profetizarlo, y tristemente, aunque se oye un juicio, lo que va a suceder, muchos no llegan a aceptarlo en sus corazones. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra sin no ha atrapado algo. O sea, ningún cazador va a decir, ay, no cayó nada, me voy a llevar la trampa. No, si no ha caído nada, la deja ahí hasta que caiga el ave. Entonces, no va a levantarse nada hasta que se haya realizado aquello por lo cual la palabra fue dicha. O sea, si ustedes se dan cuenta, estas 6 aseveraciones verdaderas lo que hacen es resaltar el contenido de Hebreos estoy confundiendo Hebreos yo con Amós, de Amós 3:7 y el verso 8, que es más importante que el 3:7. Y dice, se tocará, verso 6, la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Obviamente, ¿verdad? La voz de la trompeta es la voz profética de Dios a través de hombres. Pero ¿por qué se está sonando esa trompeta? ¿Y por qué el pueblo está alborotado? Porque algo terrible está sucediendo o va a suceder, o hay un sitio, un cerco. El enemigo está ahí cercando para tratar de destruir y tomar aquella ciudad. O el enemigo se está aproximando y el atalaya está sonando ya el aviso y las trompetas se están oyendo y todos en la ciudad oyeron el aviso y se preparan. Pero eso es lo que está diciendo. Viene algo, Dios va a avisar, ¿verdad? La destrucción viene. Ahora, cuando estamos hablando de la venida del Señor, los propios discípulos
Dice en el libro de los Hechos, fíjense ustedes qué interesante esto, porque ustedes saben que están diciendo ya que el Señor va a venir en el 2025 y que la gran tribulación ya comenzó este año, 2023. 3 años de tribulación y en el 2025 viene el Señor. Honestamente, yo quisiera que fuera así. Honestamente, delante de mi Dios, yo deseo que Él venga. Yo deseo estar con Él. Yo deseo que este mundo cambie. Yo anhelo, oro al Señor para que las cosas sean diferentes. Pero hay muchos profetas que están profetizando de su propio corazón. Y están teniendo cálculos, haciendo cálculos de números y de esto y lo otro, y apoyándose en un texto y en otro texto aquí, y queriendo mostrar que ellos han oído de Dios. Tengamos cuidado en relación a eso. No solamente en Guatemala se ha dicho eso, o en los Estados Unidos, en todos lados hay profetas declarando eso. Aquí en Brasil, por ejemplo, hay un hombre que está diciendo ya, él tiene otra perspectiva, escuchen. ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que si el Señor está a las puertas, lo que tenemos que hacer es estar preparados, ¿verdad? No porque hoy ya lo va a decir. Nosotros, hermanos, miren, en 1996, 4 años antes del año 2000, ayunamos, oramos, y oigan, no les estoy diciendo que no fue fructífero, no, fue un tiempo maravilloso. Fueron días de ayuno, 7 días de constante ayuno, de oración, de clamor y aquella intensidad en el espíritu por esperar la manifestación del Hijo varón. Pero no fue así. El Hijo varón no se manifestó en aquellos días. Y aquellos que creían que iban a ser parte del Hijo varón se quedaron avergonzados, o nos quedamos avergonzados. Me incluyo yo para no parecer demasiado irónico, o poco irónico, porque no lo soy. No quiero en ningún momento, yo respeto todo ese tipo de ocasiones y oportunidades que tuvimos, pero aprendí mucho en relación a eso. Entonces, aquí hay un hombre que en este momento está haciendo cálculos, que yo conozco esos cálculos, números, que en 1948, que en 1947, que el esto y que los jubileos y aquí, que allá. Miren, hermanos, ustedes pueden tener la libertad de hacer esos cálculos. No hay ningún problema. Yo también tengo cálculos. Yo también un día calculé que era 1984 la fecha en que el Señor vendría. Pero me equivoqué. Entonces yo decidí, no, yo no voy a hacer más nada de mi propio corazón. Si algún día el Señor quiere decirnos algo, que Él lo diga. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Este hombre está diciendo, según su doctrina, que el arrebatamiento de la iglesia es ahorita en abril. ¿Está listo? ¿Usted? ¿Estoy listo yo? En abril de este año 2023 es el arrebatamiento, o sea, en la época de la Pascua, en la época de la Semana Santa, que es conocido así. Hermanos, si Él va a venir, que venga, bendito sea el Señor. Pero escuchen, Él dice que después de eso van a pasar los 7 años, 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de gran tribulación, y en el año 2030 el Señor viene. Entonces hay unos que dicen que el 2025, otros que dicen que el 2030. Recuerden lo que les mencioné, todos los profetas de Dios, si ellos evidenciaban que tenían algo verdadero, era porque Dios había hablado a través de ellos. Y el mensaje era unánime. Todos hablaban el mismo asunto. Dios va a hablarnos, sí, pero otra vez, cuando Él dice que Él nunca hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, se refiere al juicio que viene sobre esta tierra, ¿verdad? Y aquí en Hechos capítulo número 1, versículo número 4, dice, y estando juntos todos sus discípulos, que eran como 120, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, en ese seminario que ellos habían tenido ahí del Señor, porque Él les había estado hablando acerca del reino de Dios. Dice en el verso número 3, al final dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, cuando está, y uno es así, ¿verdad? Le hablan del reino y le hablan esto y le hablan, y comienza a hacer planes y comienza a hacer planes y comienza a hacer esto, y ellos ya estaban también con todos sus planes establecidos y a ver quién se quedaba con la mejor parte. Entonces dice, verso 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense ahora, restaurarás el reino a Israel, ¿verdad? Ellos estaban todavía bajo el yugo romano y lo que venía era juicio sobre Israel, porque 40 años después de que Jesús se fue a los cielos, Jerusalén fue destruida en el año 70. Y ellos están ahora diciendo: Señor, restaurarás. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo todo. El Señor está hablando del reino, pero no era un reino que sería establecido en aquellos días, sino pasaría todavía mucho tiempo. Entonces la respuesta del Señor fue y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, está hablando tiempos es cronos y sazones es kairos. Son dos cosas distintas. Cronos es cronología, años. Tiene que ver con el tiempo en sí. Las sazones es con las estaciones. Dice que el Padre puso en su sola potestad. Esta es una respuesta de Jesús impresionante. Jesús es el profeta de los profetas. Es lo que dijo Moisés en el Deuteronomio capítulo 18. Dice: un profeta como yo los levantará el Señor. A ese deben oír. Y aquel que no oiga las palabras que Dios hable a través de ese profeta, el Señor va a pedirles cuentas, dice. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si el Señor no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, ¿por qué el Señor les dijo esto a sus discípulos? Él les dijo: no os toca a vosotros. Es que entonces no había ningún profeta entre ellos. Bien, en la iglesia primitiva habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estaban los 5 ministerios, estaban fluyendo allí. Entonces, ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, capítulo número 13, que en la iglesia de Antioquía, que fue en la iglesia donde primeramente los seguidores del Señor fueron llamados cristianos. Ahí habían profetas, habían maestros de la palabra de Dios, entre ellos estaba Pablo. Ellos estaban ahí, pero aquí el Señor dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que los profetas no las sabrán. ¿Acaso Dios está en obligación de dárselo a sus profetas? Ahora, cuando Amós 3:7 dice: Él nunca hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, se está refiriendo que Él va a revelar cuando un juicio está a punto de caer. Eso sí, un juicio sobre su pueblo o sobre el mundo hasta el Señor lo va a revelar. ¿Por qué? Porque Dios tiene tanta misericordia, tanto amor, que Él quiere preparar a su pueblo y también preparar a este mundo. Vamos a llegar ahí, no va a ser en esta ocasión que vamos a entrar en estos detalles, porque yo lo dejaría a medias y no quiero eso. Quiero expresarles exactamente lo que el Señor me está dando en relación a este punto. Entonces, hermanos amados, en relación a qué día viene el Señor, no nos toca a nosotros saber lo que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Este otro profeta dice que no existe en la Escritura el versículo donde dice el Señor: porque el día y la hora nadie sabe. Eso no está en el original, dijo él, ¿verdad? ¿Por qué? Y él sí se considera un profeta, ¿verdad? Pero ustedes saben, hermanos amados, que en las Escrituras a aquel que se dice que es profeta realmente no lo es, y aquel que no está hablando que es un profeta probablemente tiene el llamado de ser un profeta. Dice aquí en Juan
capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. O sea, era obvio, ¿verdad? Él era el que estaba para anunciar quién era el Cristo. El Padre lo envió para bautizar y declarar quién era el Cordero de Dios. Entonces él obviamente tenía que decir: yo no soy el Cristo. Entonces dice, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Será que él estaba mintiendo? No, tal vez, probablemente, él no tenía claro de que pues primero él no era Elías. Él no era Elías. Pero sí, más adelante, o en el ministerio de Jesús, principalmente en Mateos capítulo 11, en capítulo 17, el Señor les dice a los discípulos, cuando le dijeron: Señor, pero ¿por qué la Escritura dice que Elías vendrá primero? Hablando de Malaquías, ¿verdad? Y probablemente de Isaías 40 o 42 también. Dice: ¿por qué dice la Escritura que Elías vendrá primero? Sí, dice, Elías vendrá primero, pero les digo que ya vino. ¿Cómo? Sí, ya vino. Entonces dice que ellos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Dice, e hicieron con él lo que quisieron. O sea, realmente lo que Juan hizo fue venir con el ministerio. Él no era Elías. Elías no encarnó en Juan el Bautista. No existe una cuestión de encarnación, que el Espíritu, no, está hablando el ministerio. O sea, ese ministerio que Elías tenía de convertir el corazón del pueblo a Dios, es el mismo ministerio que trajo Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Pero él dijo, cuando le preguntaron: ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondí: no. Como en Mateo 24 el Señor está diciendo: pero muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dice: falsos profetas. Sí, aquel que dice que es, no es. Pero aquel que no dice eso, no es que esté mintiendo, sino que no existe en su corazón una vanidad o el deseo de que todos lo reconozcan como profeta. Ahí está el profeta fulano, el apóstol fulano, el patriarca fulano. Hermanos, esos títulos humanos solo los vanidosos y orgullosos están buscando. Pero nosotros tenemos, sí, hay profetas en medio de nosotros. No estoy diciendo que no hay. Claro que lo hay. Esos 5 ministerios aún se mueven, pero esos 5 ministerios se mueven en humildad, según el carácter de Cristo. Así es que hay cosas que están solo en la potestad del Padre, y Él no está obligado a que aún profetas tengan que saberlo. Por ejemplo, aquí en Efesios, cuando vamos al libro de Efesios capítulo número 3, dice, verso número 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo está hablando aquí, y Pablo era profeta, ¿verdad? Pablo era un maestro y un profeta. Es lo que dice ahí en Hechos capítulo 13, hablando de él. Dice: por revelación me fue declarado el misterio. Dios le declaró el misterio. Dios quiso. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Hablando Jehová, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. Entonces, cuando Dios quiso revelar ese misterio, escogió a Pablo para revelar ese misterio. Pero aquí Pablo nos va a decir que en los tiempos antiguos esa palabra no había sido revelada. Eso significa que no todos los profetas, o mejor dicho, todos los del Antiguo Testamento, no tuvieron esta revelación. Dios no estaba obligado a explicarles a ellos lo que Él iba a hacer. Dios no está supeditado a un profeta en sus acciones. Cuando Él lo declara es porque Él quiere hacerlo y porque quiere que la gente se prepare para el asunto. Oiga lo que dice aquí: como antes lo he escrito brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Aquí lo vamos a leer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí está siendo revelado a profetas y apóstoles, pero a aquellos de allá no se les reveló. Entonces quiere decir que no a todos los profetas se les va a revelar todas las cosas. Algunas serán reveladas, pero otra vez el contexto de Amós 3:7 está en relación al juicio que estaba para caer. Él nunca va a hacer nada, Él nunca va a derramar un juicio sobre el pueblo, nunca va a derramar un juicio sobre este mundo sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Esa es pura misericordia, ¿verdad? No implica que toda la doctrina o todo lo que Dios va a hacer, voy a ir a visitar tal lugar, el profeta tiene que saber, Dios anda ahorita en Medio Oriente, Dios anda ahorita en Canadá. Dios está ahorita en el cielo, está ministrando a sus santos en el cielo. Eso no sucede, ¿no? Entonces, cuando está hablando de que Dios nunca hará nada, no está hablando de todo el contenido de la acción de Dios, no, se está refiriendo al contexto, a los juicios que se derraman en la tierra. Y dice que los gentiles, verso 6 del capítulo 3 de Efesios, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio no lo habían entendido. Por eso es que hasta en los días de Pablo, en los días de Jesús, el pueblo rechazó a los gentiles. La propia iglesia, judíos convertidos al Evangelio, les era difícil poder aceptar a los judíos, a los gentiles dentro del seno de la iglesia, porque ellos no habían entendido hasta que el Señor comenzó a hablarles y comenzó a hablarle a Pedro y a decirle, Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo hagas tú inmundo. Oh, Señor, ahora entiendo que el Señor ama a todo aquel que lo ama y lo respeta en todo mundo y en toda nación. Entonces hay cosas que aún están en la sola potestad de Dios. Pero vamos a dejarlo aquí debido al tiempo y en la próxima ocasión seguiremos con este tema tan importante, principalmente en los días que estamos viviendo más. No se preocupen, si el arrebatamiento es ahora en abril, o si va a ser en el año 2025, o si será en el 2030, o si nos vamos a morir antes, lo más importante es estar preparados, vivir y ser pregoneros de justicia, que nuestra palabra esté siempre de acuerdo y caminando en armonía y paralelamente a nuestra conducta. Padre amado, haznos verdaderos cristianos, haznos verdaderos creyentes. Enséñanos a caminar contigo tan íntimamente, Señor, que nuestra vida se convierta en una luz, porque tú nos has llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Señor, que nuestra doctrina no sea humana, que nuestra doctrina no sea carnal, ni mucho menos por la influencia de otros espíritus, porque hay doctrinas de demonios que se levantarán en los últimos días. Señor, líbranos de la arrogancia, porque el rey de los soberbios es Satanás, el Leviatán. Ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes como nuestro Señor Jesucristo es. Como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Tú nos has ordenado, Señor, a vivir fielmente. Y eso es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, nos dé su gracia, por favor. Amén. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, más que entender cuándo Él va a venir, es que cuando nuestro Señor venga, Él nos encuentre haciendo lo que Él nos ha puesto a hacer. Si eso hacemos, el Señor nos va a decir, buen siervo y fiel. Bueno, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Así es que adelante en nuestra fidelidad para con Dios, principalmente en los últimos tiempos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo para continuar con este tema. Amén.